6 años de edad. Entonces la costumbre era que se mandara al palacio para educarla y prepararla para su matrimonio. Y entonces, cuando cumplió 16 años el rey, se canceló la boda y entonces su papá declaró la guerra contra Italia, contra Roma, pero el rey de Inglaterra, Enrique, entonces se comprometió Inés al matrimonio con Enrique, pero el papá de Enrique quería mejor casarse con ella y dijo, ya, basta, no quiero ser una pieza de ajedrez en la política. Y decidió dedicarse a las obras de espiritualidad y caridad. Su hermano, que es San Wenceslao primero, que hay una canción de Navidad muy bonita, el Wenceslao, el rey, en la víspera de Navidad, en el día después de Navidad, fue a ayudar a un pobre, y es cierto, es un santo. Su hermano favoreció a los franciscanos que fueron a Bohemia, y ella le pidió al Papa que le ayudara que la apoyara para una vida consagrada. Entonces ella facilitó a las clarisas llegar a Bohemia. Fueron 5 clarisas y ella se unió a ellas y ella estuvo cocinando y sirviendo como cualquier monjita, atendiendo a los leprosos, a los más necesitados, incluso llegó a ser abadesa. Ella tuvo correspondencia constante con Santa Clara de Asís, pero nunca pudo conocerla personalmente. Bueno, ella nació en el año 2011 y murió a la edad de 90 años. ¿Ok? Esa es la santa del día de hoy. Y hoy, mi querida amiga Juanita, ¿qué Sí. preguntas, chismes, comentarios, cuentos, aclaraciones, anécdotas o qué sé yo tenemos el día de hoy? Bueno, preguntas, preguntas si gusta empezamos. Pregúntame. A ver de qué se trata. Bueno, la primera, aquí la pregunta tenemos, por lo pronto tenemos 2. Le pregunta que sí, ¿qué quiere decir cátedra de Pedro? Esta persona dice, a ver, ¿sí me escucha, padre? Okay. Sí, la cátedra de Pedro. Sí. Cátedra es una silla. Eso es la cátedra, la silla. Entonces, normalmente en Grecia, quien tenía autoridad enseñaba desde la silla, como quien tiene autoridad para enseñar. Sin embargo, están los peripatéticos, que eran las enseñanzas de Sócrates, que acostumbraba a enseñar a sus alumnos mientras caminaba. Sí. Por eso se les llamaba peripatéticos. Pero la cátedra es la sede de quien tiene autoridad para la enseñanza. La cátedra de Pedro en realidad era un banquito de madera, incluso sin respaldo, donde él se sentaba y platicaba y daba su enseñanza con la potestad conferida por Cristo como piedra, donde esta piedra edificaré mi iglesia y a quien le confió las llaves del reino, para que lo que ate en la tierra quede desatado en el cielo y lo que desate en la tierra desatado será en el cielo. Ese banquito, que era la cátedra de Pedro, se conservó. Actualmente se encuentra en la Gloria de Bernini, atrás del Vaticano, la Basílica de San Pedro, atrás del baldalquino, donde se celebra en el altar mayor la misa que es celebrada por el Papa. Al fondo hay un vitral muy hermoso con la forma del Espíritu Santo, con la paloma del Espíritu Santo. Es un vitral. Antiguamente, cuando se canonizaba a alguien, se colocaba la pintura de quien era canonizado en ese vitral que servía como marco. El marco se cubría el vitral, pero se ponía la pintura de quien iba a ser canonizado. Hoy en día son más las canonizaciones y se extienden unos banderines con las fotografías, con las pinturas de los que han de ser canonizados. Y normalmente se hace la celebración ya sea dentro de la Basílica de San Pedro o en la Plaza de San Pedro, a las gradas de la entrada de la Basílica. La cátedra, abajo de ese vitral de la Gloria de Bernini, está una silla enorme que contiene el banquito original donde San Pedro se sentaba. Está cubierta actualmente de metal, es una
obra magnífica hecha por Bernini, y dentro está el banquito. Ahora, la cátedra es la silla gestatorial, la silla donde imparte sus homilías y donde el Papa, con la autoridad de Pedro, con la autoridad de Cristo conferida a Pedro y como sucesor de Pedro, enseña con autoridad. Alguna gente medio mensa ha dicho, ay, es que el Papa es satánico, por eso tiene una cruz invertida en el respaldo de la silla papal. No, en tanto que es sucesor de Pedro, recordemos que a San Pedro lo crucificaron de cabeza. Entonces es el signo de Pedro, la sucesión de Pedro. Entonces, la cátedra es el lugar de la sede o la silla del obispo, donde enseña con autoridad. Por eso la catedral es donde está la sede del obispo, donde el obispo enseña con autoridad. En este caso, en la Basílica de San Pedro está la cátedra del sucesor de Pedro, pero como obispo de Roma tiene su sede en Santa María la Mayor, como obispo de Roma. ¿Ok? Entonces, ese es el origen de la cátedra y las catedrales, que es donde se encuentra la sede del obispo. Muy bien. Juanita, ¿qué más preguntas, chismes o comentarios tenemos? La otra pregunta que nos llamaron aquí para preguntarle, Gracias. ¿cuántos papas han pasado a través de la historia de la Iglesia Católica? Ay, me pescaron en curva, pero Sí. yo creo que hasta María Portillo lo puede googlear y decir cuántos papas hay, pero pasan de 300 y tantos papas, ¿ok? Más o menos, pero no te tengo el dato seguro. Se lo debemos, se lo debemos. Sí. Así es. Esta pregunta, bueno, tenemos una pregunta también que acaban de preguntarle. Dice que 13 años quiere saber quién es Dios. Le pregunta a su abuelita y ella no sabe decirle. 13 años. ¿Qué es esa pregunta? 13 años. Sí, el niño tiene 13 años. ¿El niño? Ok, sí. Es un niño que tiene 13 años. Y que ¿de dónde salió Dios? ¿Cómo dices? Quiere saber quién es Dios. Y ella le pregunta a la abuelita, pero la abuelita no le sabe dar esa razón. A ver, ¿quién es Dios? ¿O cómo surgió Dios? ¿O cómo se hizo Dios? Sí, cómo se hizo Dios y quién es ¿De Dios? dónde salió? ¿Cómo? ¿Quieres saber? Sí. ¿Quieres saber quién formó a Dios? O sea, ¿cómo es que lo descubrieron? ¿Sí está escuchando, Mari? Sí, claro que sí, Mari. Gracias. Oye, Mari, mientras te dejo esa tarea, investigate cuántos papas hay. Googlealo. ¿Ok? Esta pregunta no la entendí. Bueno, mira, mi querido amiguito de 13 años, fíjate que a quien haya hecho a Dios, entonces sería Dios. Es decir, sería más que Dios, sería un Dios que crea a Dios. Bueno, ¿y quién crió ese Dios? Pues debe de haber habido otro que sería Dios. Y así nos vamos en forma. Te invito a que hagas un experimento. Si tienes un espejo, ponlo a la mejor espejo de mano, lo que quieras. Ponlo frente al espejo del baño y asómate. Y vas a ver que hay un reflejo de espejo a espejo y es infinito, 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 infinito. Y esa figura, ese espejo refleja otro espejo y es infinito. Bueno, ¿qué es infinito? Que no tiene fin. Nosotros estamos viendo el espacio infinito, pero no alcanzamos a ver todas las constelaciones, las galaxias y demás, porque son infinitas, es decir, no tienen fin. Pero todo ese espacio infinito fue creado por Dios. Si nos seguimos uno por uno quién crió a quién, vamos a llegar a un punto final o un punto generador de todo, que se le puede llamar el primer motor o el primer generador o el primer creador, pues ese primer creador es Dios. Cuando los científicos han querido buscar el origen del universo, pues llega un punto en que dicen, no sabemos, pero se generó por lo que se llama el Big Bang.
o sea, la gran explosión, que supuestamente es a partir de la fusión de un átomo de hidrógeno que genera esa explosión gigantesca y que genera todo el universo. Pero es un hecho de que la nada no surge de la nada, de que un principio es de que la energía no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. En la misma forma, de la nada no puede surgir nada. Bueno, vamos a suponer que surge este Big Bang, esa primera explosión. ¿Me podrían decir de dónde surgió esa primera molécula y quién la creó? Y tendríamos que llegar a la conclusión de que es Dios. Cuando eh, el pueblo de Israel, incluso la experiencia que tuvo Abraham con Dios, porque a partir de Abraham empieza la historia sagrada. Antes de Abraham son una serie de relatos míticos que tratan de explicar situaciones que vivimos hoy en día. Por ejemplo, Adán y Eva nos representa a todos nosotros. Esa pérdida de la gracia de Dios, ese romper con Dios. El Caín y Abel sigue representando ese Caín que sigue oprimiendo a Abel, lo sume en la pobreza, en la opresión, en la esclavitud o en la muerte. Y Caín sigue regocijándose mientras es narcotraficante, un mal político corrupto, goza de riquezas y goza de poder y sigue oprimiendo a su hermano Abel. Nos representa a nosotros. El hecho de el diluvio universal, que consta en la historia que ha habido un deshielo y que ha habido diluvio y que también hubo un cometa que se estrelló más o menos en la península de Yucatán y que eso fue lo que generó que la Tierra se cubriera de vapor y de humo durante siglos, y eso generó la muerte de los dinosaurios. También se habla de ese diluvio universal a través de diferentes culturas. También hay la Torre de Babel, que representa o explica el por qué muchas veces no le haces caso a tu mamá porque tu mamá te está pidiendo una cosa y tú no pusiste atención. Es decir, que aunque hablemos el mismo idioma, nos confundimos. Todo eso está en los 11 primeros capítulos del Génesis. Pero ya a partir del capítulo 11 del Génesis empieza la historia con Abraham. Abraham que sabía que había muchas culturas, que tenía muchos dioses, pero Dios se le manifiesta y le promete hacerlo padre de un pueblo enorme y llevarlo a una tierra prometida, pero no conoce su nombre. Lo mismo pasó con Isaac, que es el hijo de Abraham. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, y Jacob tampoco conoció el nombre de Dios, solamente lo conocía como el Dios de mis padres. Jacob, de esos hijos que tuvo, uno se llama José. Bueno, tuvo 12 hijos y de esos surgen las tribus de Israel y estuvieron en Egipto. Pero ellos conocían al Dios de las montañas, al Dios de los cielos, al Dios de nuestros padres, pero no sabían cómo se llamaba. Y cuando Moisés se encuentra en el Sinaí con Dios que se manifiesta en una zarza que estaba ardiendo pero no se consumía, entonces le dijo Moisés, quítate las sandalias porque la tierra que pisas es sagrada. Y entonces le dice, quiero que vayas y rescates a mi pueblo, los saques de Egipto. Bueno, Señor, me mandas ante el faraón y ante el pueblo hebreo, pero cuando ellos me pregunten quién me manda, ¿qué les digo? ¿Y tú quién eres? Y Dios le contestó, yo soy quien soy y no me parezco a Naiden. No, Dios no quiso dar su nombre. ¿Por qué? Porque no hace falta. Tú a tu papá no le llamas, ¿cómo se llama? A mi papá no le decía don Jorge ni a mi mamá doña Asunción, más que cuando me enojaba. A mi papá le decía papá y a mi mamá le decía mamá. No nos hace falta saber su nombre. Entonces, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿y tú cómo te llamas? Dios no le contestó, le dijo, yo soy el que es. El que es te envía. En hebreo se dice Yahvé, ¿ok? Como llave, pero con Yahvé o Yahweh. Entonces, ese Yahvé es como la respuesta que Dios le da a Moisés. No le da su nombre. No sabemos cómo se llama ni nos interesa saberle.
Cuando los testigos de Jehová lleguen a tu casa a las 7 de la mañana en domingo, cuando estás dormido y vas ahí a abrir a ver de qué se trata y te dicen, ¿usted sabe cuál es el nombre de Dios? Puedes contestarle, mira, los que somos sus hijos le llamamos Padre. Los que no lo son le llaman Jehová. Jehová es una mala pronunciación de Yahvé. Pero Yahvé significa el que es. El que no tiene necesidad de ser, el que no ha empezado a ser, sino el que es. Punto. El que hace que todas las cosas vengan a la existencia. Él es el que creó todo. Hasta te creó a ti y te creó con inteligencia para que cuestiones. Caray, ¿y quién creó a Dios? Dios es y siempre será. Dios es ayer, hoy, mañana y siempre ha sido y es. Entonces, es un concepto muy limitado para nosotros que nacimos en tal fecha y nos estamos haciendo viejitos como yo y tarde o temprano hemos de morir. Entonces, conocemos un límite de tiempo, pero Dios es infinito, para Él no tiene tiempo, no existe el tiempo, porque Él es el creador del tiempo. Es difícil de entender porque estamos limitados al espacio y al tiempo, pero Dios es el que hace que todas las cosas vengan a la existencia. Mi querido amigo de 13 años, espero que tengas una idea más o menos de lo que significa este Dios que nunca ha empezado a ser, sino que siempre ha sido y que siempre será. ¿Ok? Gracias, padre, qué bonita respuesta. Mire, Mari, ya más rápido que pronto ya le tiene aquí la respuesta. Son 266 papas los que de la pregunta. 266 papas, más los que vienen en camino. ¿Ok? Muy Sí. bien. No sé Gracias. si quiere, Gracias, Mari. Gracias, Mari. no sé si quiere extenderle a esta persona el que hizo esa pregunta, extenderle algo a usted. No, nada más, es decir, fíjate que lo bonito de nuestra fe es de que ha habido una continuidad desde que Cristo fundó a la iglesia hasta este indigno sacerdote que les habla y que ha recibido el don sacerdotal mediante imposición de manos del obispo sobre mi cabeza y que los nuevos obispos ordenan nuevos sacerdotes transmitiendo ese poder directo del Papa. A través de la historia de los papas ha habido muchas situaciones políticas, ha habido muchas situaciones conflictivas, ha habido papas guerreros como el Papa Julio, que empezó precisamente a construir la Capilla Sixtina, le pidió a Miguel Ángel que la pintara, pero él iba con armadura y con armas a defender los territorios papales, que eran Venecia, eran Florencia y Umbría y demás, que eran varios territorios papales. Entonces, a través de la historia ha habido muchas situaciones conflictivas, pero ha habido una continuidad del papado desde Cristo, desde Pedro hasta el Papa Francisco. Recordemos que después del superpapa que tuvimos, Juan Pablo II, que rompió todos los esquemas y todas las tradiciones de los papas, y que fue un papa sonriente, cercano a la gente, poeta, artista, y que muy humano. Entonces esperábamos otro superpapa, y Dios nos concedió un papa muy sabio y muy bueno, que es Benedicto XVI, pero no tenía el carisma o la simpatía de Juan Pablo II, y a cada rato lo comparaban, hasta que dijo, oigan, como dice el presidente de México, ya chole, ¿no? Dijo, oigan, no soy sucesor de Juan Pablo II, soy sucesor de Pedro. Y efectivamente, el Papa no es sucesor de su antecesor, sino de Pedro. Por eso los signos de Papa es Pater et Pastor, Papa. Bueno, ok. Entonces, Padre, el Papa Benedicto XVI, nos escuchaba yo que era el más estudiado fue de estos tiempos o de siempre. fíjate que cuando fui a Roma con mi grupo, logré que que pudiéramos entrar a los lugares del Vaticano donde no hay acceso para los turistas, pero tengo un amigo que quiero mucho,
que lo conocí siendo obispo auxiliar de México y nos hicimos grandes amigos, el cardenal Lozano. En ese entonces él estaba en el dicasterio de la salud. Le digo, pues con razón lo pusieron en el dicasterio de la salud, porque si alguien se enferma, Lozano. Entonces el cardenal Lozano. Tuvimos una entrevista con él y también fuimos a ver al cardenal que antiguamente era el arzobispo de San Francisco, el cardenal Levada, que nos recibió ahí en el Vaticano. Con el cardenal Lozano le preguntaron que por qué eligieron a Benedicto XVI y él dijo, bueno, después de Juan Pablo II era muy difícil conseguir un sucesor y tenía que ser o muy sabio o muy tonto. Decidimos elegir a un sabio. Y el Papa Benedicto XVI es un sabio realmente. Es un sabio muy entregado, es compositor, habla varios idiomas, creo que 7, a la perfección los domina muy bien. Es un teólogo grandioso. Él escribió el Catecismo de la Iglesia, siendo el cardenal Ratzinger. Escribió el Catecismo de la Iglesia, que es un libro que no debe de faltar en sus hogares y que si no lo tienen, encárguenlo en la librería, que seguramente la librería pastoral de esta estación lo tiene. Pero es un libro que debe de existir en cada hogar, junto con la Biblia. Entonces sí es un hombre muy sabio. Ha ganado premios, reconocimientos por las composiciones musicales, por sus libros, sigue dando conferencias. Ahorita ya está muy viejito, pero y está delicado también de salud, pero sigue activo. Es una mente activa y muy bueno, excelente. Y además es muy humilde. Él, dentro de su sabiduría y humildad, reconoció que no era el más capacitado para conducir a la iglesia de acuerdo a las circunstancias que se estaban dando de bancarrota y malos manejos económicos y demás, y decidió renunciar al papado con mucha sabiduría. Que Dios nos siga asistiendo con un papa muy bueno, muy sabio, que el día de mañana parte a Irak, al lugar donde Abraham nació y vivió, en Ur de los Caldeos, que es en Irak. Y es algo muy importante porque es la primera vez que un papa visita Irak. Así que el presidente de Irak está muy entusiasmado, los fieles católicos de Irak están felices. Fíjense que antes de Saddam Hussein, antes de la guerra del Golfo, que habría que ver todas las implicaciones políticas que hubo, porque para muchos que ignoran la historia, Kuwait era parte de Irak. Y Inglaterra estaba exigiendo que les diera Kuwait. Y entonces hubo un califa iraquí que rentó Kuwait por 50 años en los que deberían de pagar tributo. Pasaron esos 50 años y al no recibir las rentas de Kuwait, Saddam Hussein ordenó que se tomara Kuwait. Esa es la razón por la cual se tomó Kuwait, donde no hubo más de 30 muertos, ni hubo oposición, y se tomó de una manera pacífica. Sin embargo, los intereses de el presidente de los Estados Unidos en ese entonces y el vicepresidente que tenía invertido en las compañías petroleras allí, decidieron hacer el ataque a Irak, lo que fue la tormenta del desierto. Sin embargo, antes de esto, Irak era un país musulmán tolerante, en el cual las mujeres no tenían que cubrirse la cara y la boca, que había grandes universidades, había una convivencia pacífica entre las diferentes religiones. Saddam Hussein hizo una iglesia católica en nuestra diócesis de Stockton. O sea que se favorecía el catolicismo, y después de la guerra del Golfo y todo eso vinieron una serie de desórdenes y actos terroristas y demás, que fue horrible. Es decir, cómo las noticias se manejan de acuerdo a los intereses de cada país. El Papa Juan Pablo II le estuvo insistiendo a George Bush antes de la guerra causa justa, le pidió que diera lugar a la diplomacia y que
diera tiempo para que se arreglaran las cosas diplomáticamente. Y sin embargo, George Bush dijo, no, Dios me ha revelado que es una causa justa y voy a entrar a la guerra. Pues no sé quién sea, porque yo creo que el Papa tiene comunicación más directa que el presidente de los Estados Unidos con Dios, ¿verdad? Pero en fin, esto es parte de la historia, pero quiero hacer énfasis de que cómo precisamente Saddam Hussein hizo una iglesia católica en nuestra diócesis de Stockton y favoreció mucho a la iglesia católica. Entonces hay que ver la historia, no hay que leerla desde los noticieros, sino hay que saber investigarla bien, a raíces y demás. Entonces esto con referencia al Papa Francisco, que ahora irá a Irak del día 3 al 8 de este mes y hay que orar por él. Cuando le pregunté al cardenal Lozano, que él decía que había que elegir a un papa o muy tonto, muy sabio, y que se eligió a un sabio, alguien le preguntó, ¿y a usted por qué no lo eligieron papa? Dice, porque no soy tan sabio y tengo la sospecha de que no soy tan tonto. Entonces, bendito sea Dios, tenemos los papas santos que la iglesia necesita en su momento. ¿Sí? Bueno, mire, Rosa María Acosta, que los mensajes le envían saludos también, saludos de Abraham David, saludos de Cuernavaca, Morelos, felicidades por su gran servicio también. Mire, la pregunta que le hace María García dice, Padre, ¿podrá haber un nuevo diluvio si no nos volvemos al Señor? Aunque es una promesa del Padre, no volvería a terminar con la humanidad de tal manera. Uh-huh. Mira, yo creo que Dios no necesita mandarnos diluvio. Cuando se habla acerca de que si hay vida en otro planeta, lo que me sorprende es de que sigue habiendo vida en este planeta. Nosotros mismos nos encargamos de destruirnos unos con otros. No es un castigo de Dios, tampoco la pandemia es un castigo de Dios. Yo creo que la acción de Dios es precisamente el haber dado sabiduría a tantos hombres que descubrieron en diferentes países en tiempo récord diferentes tipos de vacunas para salvarnos. La vacuna más efectiva es la que viene de las células de rana, porque sana colita de rana, si no sana hoy, sana mañana. Pero no, es muy importante esto. Entonces, recordemos que el diluvio universal viene a ser un signo precisamente de purificación, que da paso a lo que es el signo de las aguas bautismales, en la cual un adulto, por muy pecador que sea y que se arrepiente y se convierte, todos sus pecados son borrados por las aguas del bautismo. Y que esa ausencia de la gracia santificante, la ausencia de la gracia de Dios, esa ausencia de Dios en nuestras vidas, se ve suplida por las aguas del bautismo para hacernos templo vivo del Espíritu Santo y para hacernos hijos de Dios por el bautismo. Entonces, es un ejemplo o es una explicación de esta humanidad corrupta y que debe de convertirse en cada instante, como el mensaje que nos dio el obispo el día de hoy, ¿no? Solamente hazlo. No pienses en cambiar. Si tú no eres parte de la solución, entonces te conviertes en parte del problema. Necesitamos cambiar, pero hacerlo. Entonces, que las aguas vivificantes del bautismo, que sea nuestro nuevo diluvio y que nosotros, cada uno de nosotros, seamos un elemento de cambio, ¿ok? Instrumento de Dios. Bueno, gracias por toda esa información. Que nos ayuda también a nosotros. Aquí estamos ayudándole a llevar su programa, pero mire que es una gran diferencia para todos. Mi querida Juanita, es tuyo también. Fíjate que tú haces una gran diferencia y es el programa del público, porque este programa se basa precisamente sobre las inquietudes de nuestro auditorio y es nuestro programa, no es mío. Así que estamos para servirles, para servirles. Y también saludos entonces a Cuernavaca, Morelos, donde vive mi querido amigo el padre Antonio Pinal Castellanos. También saludos a Puerto Rico, a Costa Rica también. Hemos recibido saludos desde Puerto Rico, desde Honolulu, de
Guadalajara, de Michoacán, de Chihuahua, de diferentes partes del mundo. Y me da muchísimo gusto que, Juanita, ahora eres famosa internacionalmente. ¿Cómo la ves? ¿Quién lo hubiera dicho, verdad? No, pues le damos gracias a Dios. Mire, la última pregunta, y sería ya la última. Hemos llegado al final de, Al final, de por estos decir programas. así. Ya mañana no va a haber preguntas ni va a haber este programa No, porque no, Juanita nos va a hacer la última pregunta. Así por que, este día, por este día. lástima. Nada más por hoy, pero Sí, mañana sí por va a haber. este día. No, espérese, por aquí le llegan las llamadas. Ahorita Bueno, entonces sí va a seguir habiendo preguntas, pero la última pregunta que ha llegado ahorita, de este día. Juanita, ¿cuál es? Mire, le preguntan por qué nombramos al sacerdote padre si esa palabra es exclusiva para nuestro Padre Dios. Bien, mira, hay gurús, hay diferentes sectas donde se hacen llamar Dios propiamente, ¿no? Hubo David en Waco, Texas, que se hacía llamar que era Cristo. El Jim Jones en Guyana, que indujo a toda la comunidad a suicidarse con Kool-Aid. Ha habido muchos que se han llamado casi una divinidad aquí en la tierra. Entonces, no es algo novedoso, esto sucedía ya desde antiguo, cuando Jesucristo dice, no llamen a nadie maestro, entonces no puedes decirle a tu profesor, oye maestro, no, ni al albañil tampoco, maestro, échele más ladrillos acá, ¿no? No, entonces no llamen a nadie maestro, porque maestro es uno solo, tampoco llamen a nadie padre en la tierra, porque solamente tienen a un padre que es su Padre Celestial. Entonces, a tu papá tienes que decirle, querido progenitor, no. Jesucristo también dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? O sea, entendamos esto, si tomamos la Biblia al pie de la letra, vamos a andar todos tuertos, mancos y demás, porque dice, si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncatela, porque más vale que entres tuerto al reino de los cielos que con tus dos ojos al fuego eterno, y si tu hermano es ocasión de pecado, etcétera, andaríamos mutilados. Tenemos que entender el contexto en que se dice. Nunca te idolatres te o le des más autoridad a alguien que a Dios mismo. Ha habido quienes han advertido que el fin del mundo se acerca y digo, caray, ellos saben más que Jesucristo, porque cuando a Cristo le preguntaron, ya viene es cuando vas a establecer el reino de Israel y ya viene el fin del mundo, ¿cuándo va a pasar? Y Jesucristo dijo, I don't know. Bueno, no lo dijo así, lo dijo en arameo, pero dijo, no me corresponde a mí ni a nadie, sino al Padre. Entonces, cuando Dios se le ocurra, será el fin del mundo. Pero lo importante no es esperar un fin del mundo en el que debemos de alegrarnos, porque será cuando Cristo regrese. Pero hay que prepararnos cada día para vivir en plenitud este día y, como dice el obispo, solo hazlo, ¿ok? Haz un cambio. Entonces, llama con mucho cariño a tu papá, dile papá, y a los sacerdotes se nos dice padre, con el sentido de la paternidad espiritual, y los feligreses son hijos nuestros. Como pasó con el obispo Luis María Martínez, que era un tipazo, el arzobispo de México, que siempre tenía muchas puntadas y tenía un gran sentido del humor. Una vez, acuérdense que acababa de pasar la persecución cristera organizada por Plutarco Elías Calles. Entonces, una vez que pasó, vienen otros presidentes manipulados por Plutarco Elías Calles, que seguía siendo el poder atrás del trono, hasta que llegó don Lázaro Cárdenas y lo puso en un avión y lo mandó a San Diego. Le dijo, ahí da toda la lata que quieras, pero aquí el presidente soy yo. Muy bien por don Lázaro Cárdenas. Entonces, con Lázaro Cárdenas hubo un tipo de relación más tolerante,
con la iglesia. En alguna ocasión hubo un desayuno al cual fue invitado el arzobispo Luis María Martínez, y cuando entró, muchos de los diputados y demás senadores empezaron a decirle: ya se murió el diablo, ya se murió el diablo, ya se murió el diablo. Luego alguien le dijo: ahora sí, padrecito, vamos a acabar con su iglesia. Dice: no creo, nosotros los curas no hemos podido en 2000 años, menos ustedes. Y luego ya cuando terminó el desayuno, les empezó a dar un peso a cada uno de los senadores. Dijeron: ¿y por qué nos da ese peso? Somos nosotros los que deberíamos de darle. Entonces dice: yo siempre socorro a los huerfanitos, y como ya se murió el diablo. Entonces, tenía puntadas así. Cantinflas una vez le preguntó, dice: ¿y de dónde saca tantas puntadas? Dice: ahí está el detalle, chato. Y en alguna ocasión que viajaba en tren, un reportero lo vio, se acercó a él y empezaron a platicar. Y dijo: oiga, aquí entre nos, no lo voy a publicar, pero dígame, ¿cuántos hijos tiene? Dice: mira, hijos naturales, ninguno. Hijos espirituales, más de 12 millones de habitantes que hay en la Ciudad de México son mis hijos espirituales. Ahora, que hijos de la fregada, nomás tú, desgraciado. Entonces, se nos llama padre en un sentido de una paternidad espiritual, ya que nosotros debemos de comunicar ese amor del Padre que Cristo mismo nos ha comunicado. Entonces, es el sentido de paternidad espiritual. Por eso nuestros feligreses son nuestros hijos. Mis tres hermanos somos, los tres hermanos hombres, somos sacerdotes en mi familia. Y mi hermana no, ella es gente decente. Ella es maestra, catedrática, físico, matemática y liturgista, antropóloga. No, tiene un montón de títulos mi hermana, mis respetos. Pero cuando decían: uy, es que no le van a dar hijos a sus papás, le digo: al contrario, tiene mucho más nietos. No le van a dar nietos, tiene mucho más nietos, porque todos nuestros hijos espirituales son nietos espirituales de nuestros papás. Sí. Así que tenemos muchísimos hijos espirituales. Sí, es verdad. Padre, se nos terminó el tiempo por el día de hoy. Muchas gracias. Terminó el festival de hoy. Sí. Pronto volveremos con más diversiones. Disney, Disney. No, ya, basta. Pórtate serio. Bueno. Sí. Juanita, me ha dado mucho gusto compartir contigo. Gracias a mi consentido Chavita que apareció hoy. Y gracias a María Portillo, que es nuestra salvación aquí en el aspecto técnico, y además por contestarnos que hay 260 y ¿cuántos papas? 66. 266 papas. Sí. Fíjate que bueno, ya aprendimos eso. Y es algo que digo, pues me vale sorbete cuántos papas hay, pero sigue habiendo. Gracias, María Portillo. Y gracias, Juanita. Gracias. Mi querido Victorio, muchísimas gracias por su atención. Dios mediante, mañana estaremos con ustedes. Que Dios les acompañe, les bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vayan y sean fuente de bendición para toda su familia y para todo el mundo. Que les vaya muy bien. Gracias. Igualmente, gracias. Bueno, pues muchas gracias. Para el día de mañana aquí tendremos nuevamente al padre pues Jorge Román con esta serie en este programa Preguntas y Respuestas por él. Ok, pues entonces les dejamos, pasen bonito día, Dios les bendiga, cuídense mucho y hasta la próxima.